Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de la radio KM.net, la señal que te bendice. Amén. Desde aquí de San Mateo, California. Dios los bendiga. Vamos a redimir el tiempo en esta tarde. El tema de esta tarde va a ser identificando el número de la bestia. Amén. Entonces vamos a estar abriendo las escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 18. Nuevamente, el libro de Apocalipsis 13, 18. Estamos esperando que se vayan conectando en esta noche. Amén. Vamos a estar tocando sobre el tema identificando el 666, que es el número de la bestia o el número también del hombre. Amén. Conforme las escrituras. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 18. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias nuevamente, Señor, por esta palabra que tú vas a impartir, Señor Padre. Que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, Señor, a través de esta palabra, Señor Padre. Y que sea el Espíritu Santo iluminándonos, Señor, en esta hermosa noche, Señor sí. Padre. Amén y amén. Entonces queremos hablar sobre cómo podemos identificar el 666 en esta tarde. Amén. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado sobre estos tipos de temas, amén, en el libro de Apocalipsis, especialmente cuando hablamos de la marca, amén, la marca que se puede llegar a poner en la frente o en la mano derecha. Entonces, tal vez usted ha escuchado muchos mensajes, muchos diferentes tipos de mensajes, amén, pero voy a estar hablando sobre ese punto, ese tema, amén. Quiero decirte que antes que empecemos a evolucionar en el mensaje, a crecer, a desarrollar el mensaje, quiero hablar también de que es importante de entender, hermanos, la importancia. Denme un segundo, aquí estoy buscando esto solamente. Amén. Es importante saber de que en estos tiempos tenemos que estar atentos a las escrituras y sobre todo, nuevamente, como he dicho en estas últimas enseñanzas que hemos estado dando, estar alerta con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque podemos enseñar, pero muchas veces podemos enseñar cosas que no son correctas. Entonces, ¿cómo tú lo vas a detectar? Es como dijo allá en la iglesia de Tesalónica, estaban ellos escuchando a Pablo y a Apolo, y estaban ellos que estaban escudriñando las escrituras para ver si ellos estaban en lo correcto. Amén. Entonces quiero decirte también que en esa tarde seas tú apuntando, haciendo apuntes, y seas tú escudriñando esta palabra que vamos a impartir. Amén. Este mensaje es bien especial. ¿Por qué? Porque es importante saber que vamos a movernos en el ámbito espiritual. Cuando hablamos en el ámbito espiritual quiere decir aquello que no se puede ver, amén, aquello invisible. Entonces, pero también lo vamos a pegar a lo natural. Y quiere decir, vamos a hablar del tiempo de la escatología, en el evento donde sabemos que la tribulación se hace en dos partes, gran tribulación y gran tribulación, que es una dispensación. Entonces vamos a estar hablando sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 18, donde es la marca de la bestia. Amén. Pero antes de entrar a ese tema, quiero decirte que hoy en día hay mucha filosofía que se ha levantado. Amén. Y las filosofías están basadas en las ideas del hombre. Amén. Quiero decirte también que hay teorías, hay mitos, hay mitologías griegas, persias, hebreas, que muchos queremos pegarlo a la palabra del Señor. Y quiero decirte una cosa, que las filosofías, las teorías, y los mitos o las mitologías hebreas, griegas y todo aquello que quiera venir, hermanos, tenemos que saber una cosa, que no podemos poner aquello que no puede caber en la palabra de Dios. Entonces no podemos venir con cosas que realmente el hombre está sacando, ideas y pensamientos del hombre. Quiero decirte que no puede entrar en la palabra de Dios. Entonces, algo que dice en 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces ese texto es bien importante porque dice derribando argumentos. Entonces, ¿por qué vamos a derribar argumentos? Porque hoy en día hay muchos ministros que quieren venir con una revelación nueva. Dice, me metí bien profundo y esto es lo que Dios me ha dado. Yo no te voy a decir, yo no me meto profundo. Simplemente me meto en el río del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mismo
nos va a iluminar, nos va a dar el entendimiento. Entonces, y eso es lo más importante que podemos entender. Hay otro versículo que también quiero leer, 1 Corintios 4:6. Entonces dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor, dice, de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Sencillamente lo que la Escritura nos está dando a entender en este versículo es de que no vayamos más allá de lo que está escrito. Muchas veces queremos pasar límites y queremos llegar a otros niveles, decir de que esto es lo que la palabra de Dios, y queremos pegar mitologías y muchas cosas. Entonces quiero decirte, te puedo tocar muchos puntos de la mitología hebrea, muchas áreas, pero no lo voy a hacer, pero simplemente porque ese no es el tema que quiero abordar. Simplemente queremos enseñar de que todas esas mitologías no pueden entrar en la palabra de Dios. Esas filosofías y teorías, y me repito, no pueden tener una puerta abierta a la Escritura. Amén. Entonces, por eso 2 Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento, y fíjese, y todo aquello que se levante contra el conocimiento de las Escrituras. Entonces tiene que ser pasada por esta palabra. Entonces nuevamente es importante entender, y queremos empezar identificando el 666. Voy a empezar, hay muchos versículos que no voy a poder dar, pero tal vez más adelante, si usted está interesado e interesada, pues estamos en Sur San Francisco 350 Dolores Way, donde usted también puede venir un día y podemos enseñarles poder dar esa enseñanza para que usted pueda educarse también. Amén. Algo que quiero enseñar es bien importante, y estaba meditando mucho en el 666, como la Escritura me lo está mostrando. Amén. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 verso 18, donde dice, cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre también. Entonces quiero hablarte de todo esto. Amén. Quiero empezar también el origen. Quiero hablarte de Satanás, ¿no? Antes de Satanás era Lucero, amén. Entonces, y todo este evento que sucede en el tercer cielo, en el trono de Dios, amén. ¿Y por qué te llevo hasta allá? Porque para poder identificar el 666 necesito narrar un poquito la historia, amén. Quiero hablarte, y esto es bíblico, amén. Queremos hablar un poquito de Lucifer en el libro de Ezequiel, amén, capítulo 28. Amén. Del 15 al 17 nos describe mucho de lo que Lucifer, qué sucedió con él. Amén. Cuál fue lo que él quería. Amén. Entonces en el libro de Ezequiel 28 del 15 al 17 nos narra un poquito de todo lo que el evento. Isaías 14 del 13 al 15 también nos está narrando también el evento de Lucifer. Amén, que se llama hijo de la mañana, que quiero decir que es el que lleva la luz. Lucero y significa hijo de la mañana, el que lleva la luz. Amén. Entonces, ¿qué es mensajero? Que en pocas palabras es mensajero. El lucero simplemente era un querubín, conforme a las Escrituras. En el libro de Ezequiel capítulo 28, 14 y capítulo 1 y 3 nos enseña que los querubines eran mensajeros también. Entonces, dice en el verso 15, Ezequiel 28, 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, querubín protector. Entonces se enalteció tu corazón y a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. Entonces, desde allí empieza a formarse algo grande en Lucifer. Desde el momento que él viene y empieza a infringir la ley, empieza él a sentir, empieza él a sentir todo todo eso en su corazón, toda esa maldad en su corazón, toda esa impiedad. Entonces empieza a manifestarse lo que es la transgresión. Amén. Y todo eso. Entonces la transgresión se empieza a manifestar, y que es el inicio de un camino hacia el pecado. Pecado quiere decir errar al blanco. Entonces, y es importante entender, entonces hasta a través de eso se empieza a mover la iniquidad. Amén. La iniquidad es la impiedad, la desobediencia, la rebeldía que Lucifer tiene que manifestar. Entonces, desde el momento que él empieza
Y aquí esta es la palabra clave. Desde el momento que empieza a anhelar el trono de Dios y empieza a anhelar la adoración que él estaba recibiendo, entonces Lucifer se hace el adversario. Amén. La palabra Satanás quiere decir adversario. Entonces se lo voy a ir narrando rápidamente por el tiempo. Entonces se hace adversario. Cuando él se hace adversario, entonces él empieza a manifestar, fíjese bien, él empieza a manifestar aquella simiente que se mueve en él ahora. Acuérdese bien que se mueve una simiente corruptible. Amén, algo que se ha corrompido, algo que ya no está bueno. Entonces empieza él a manifestar. El 1 Pedro 5:8 dice el adversario Satanás, que anda rondando, dice, queriendo ver cómo destruirnos a nosotros. Y eso quiso hacer en el trono de Dios. Y en el trono de Dios, acuérdense que la Escritura nos habla sobre la serpiente. La serpiente es astuta, la serpiente es el adversario. Así como engañó a Eva en el Edén, entonces él va a manifestar todo eso con el propósito de lograr aquella adoración, de poderse sentar y querer ser como Dios. Entonces, y estamos hablando del tercer cielo, estamos hablando del trono de la gracia. Entonces, en ese momento, él empieza a manifestar lo que él es. En ese momento también vemos allí que se manifestó lo que se le llama la división en el trono de Dios. ¿Por qué la división en el trono de Dios? Acuérdese bien, él empieza a manifestar cizaña. Él empieza a meter esa, ¿cómo le podemos llamar? A ponerle enemistad, disensiones, desacuerdos entre los ángeles de Dios, el ángel, todos los ángeles de Dios. Entonces él empezó a meter esa cizaña en los ángeles. Entonces, ¿qué empieza él a formar? Entonces ahí podemos ver que él empieza a formar esto, disensiones y enemistad. Entonces queriendo lograr que sentarse él en el trono de Dios y recibir adoración. Entonces solo estoy haciendo una introducción para poder que usted pueda entender a dónde queremos llegar. Entonces allí podemos ver que en el libro de Apocalipsis, también podemos ver Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y del 7 al 9, vemos la batalla, vemos la guerra que se forma en el trono de Dios. Y esto es antes de la creación de Dios aquí en la tierra, quiero decirle antes del paraíso. Toda esta guerra que se manifiesta en el libro de Apocalipsis, la guerra entre Miguel y los ángeles caídos, decimos, porque son caídos, amén, porque dejaron el trono de la Dios y empezaron a escuchar a Satanás. Entonces se empieza a manifestar una guerra, esa es la guerra espiritual. Entonces, y la Escritura dice que Dios echó afuera a los ángeles caídos y echó afuera a Lucifer. Amén, y los tiró a la tierra. Entonces, pero también guardó cierto grupo de ángeles y los encarceló eternamente hasta el día del juicio. Entonces, y eso lo podemos encontrar en el libro de 2 Pedro 2:4 y Judas capítulo 6. Entonces podemos encontrar todo eso. Algo bien importante de entender es de que todo esto vino él a destruir. Lo que era de Dios, aquella magnitud celestial que estaba manifestando en el cielo, vino él a hacer ¿qué? A ser el adversario, a ser la serpiente astuta, inteligente, como lo dice la Escritura, sabiduría terrenal y todo. Entonces él manifestó todo esto. Entonces en el trono de Dios vino un desacuerdo. Amén. Entonces ahora llamamos ángeles caídos, que son demonios. Amén. Entonces ahora a través del proceso viene Dios y empieza a restaurar la tierra. En la tierra empieza a formar él lo que se le llama el Edén, que quiere decir delicia y paraíso. Entonces él empieza a crear otra vez algo especial, amén, al ser humano. Dentro del Edén también él formó al hombre y a la mujer. Yo quiero que usted entienda eso. Entonces dentro del Edén formó al hombre y a la mujer. Pero el plan de Satanás es siempre destruir todo aquello que es de Dios. Todo aquello perfecto que es de Dios. Entonces ahora quiero ir al libro de Juan 8:44 rápidamente. Juan 8:44. Yo quiero explicar algo rápidamente. Juan 8:44 dice así, fíjese bien. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, es importante entender, fíjese bien, desde que él deja ser querubín, protector, amén, desde que él deja eso, entonces él empieza a tener una identidad, y eso es importante de entenderlo, una identidad, y la identidad es que él viene a ser padre, amén. Entonces, algo que vamos a ir desarrollando es eso, porque es esto lo que estamos enseñando y estuvimos anunciando. Uno de ellos es de que estamos hablando cómo se viene a establecer la paternidad. Ya en nosotros ya sabemos cuál es la paternidad. Nuestro Padre es nuestro Padre. Nosotros tenemos una identidad a través de nuestro Padre. Ahora Satanás quiere venir a poner una identidad en él y una paternidad y una identidad. ¿Cómo lo hace? Y lo vamos a explicar cómo. Pero algo que queremos ver es de aquí, de que Satanás es el Padre. Amén, es Padre. Entonces, ¿pero Padre de qué? Bueno, tenemos que verlo cómo sucede todo esto. Ya les narré un poquito lo que sucede en el trono de la gracia. En el trono de la gracia, Él sembró una semilla. Amén, Él sembró una semilla. Entonces, quiere decir, Él sembró una simiente. Amén. Entonces, dentro de los ángeles ya había un ADN. Amén. Ahora se establece otro ADN. Amén. Dentro de los ángeles, por cual el S tomó control y apagó el ADN de Dios. Entonces los ángeles se corrompieron. Ahora, fíjese bien cómo sucede esto. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 3, vemos también de que Satanás viene a sembrar una semilla en el corazón de Eva y de Adán. Amén. Entonces, él viene a formar, a sembrar, discúlpenme, a sembrar una semilla. Amén. Entonces él la siembra. Aquí vamos a ver la semilla, la simiente corruptible y la simiente incorruptible. Amén. Entonces queremos hablar un poquito de todo eso, cómo Satanás empezó a destruir, desde el trono de la gracia empezó a destruir todo aquello. Se hizo adversario, toda aquella simiente que en él mismo abrió una puerta para que entrara esa simiente corruptible. Entonces él vino a sembrar esa simiente corruptible en la tercera parte de los ángeles. Amén. Entonces ahora en el Edén él viene a sembrar otra semilla. Amén. Y la misma semilla no es diferente semilla. Viene a sembrar una semilla en Eva y en Adán. Entonces, ¿cómo la siembra? Bueno, acuérdense que bien sencillo. Viene y a Eva abre una puerta. Cuando a Eva abre una puerta, se le da el derecho legal para él sembrar el ADN de él dentro de esta mujer. Amén. Entonces, porque Adán y Eva estaban viviendo una dispensación, la dispensación de la inocencia. Quiere decir que el tiempo donde administraba Dios y ellos tenían una comunión con Dios. Quiere decir la inocencia que había una pureza, no había pecado. Hasta que Dios le dice, mira, de este árbol tú no puedes comer. Entonces la mujer, ¿qué hace? La mujer vino y escuchó a la serpiente. Cuando escucha a la serpiente, ella abre y dice, oh, este árbol me gusta. El pecado es un deleite y es delicioso. Entonces ella ve ese deleite delicioso, esa fruta la vio deliciosa. ¿Por qué? Porque esta serpiente era tan astuta que empezó, oiga bien, a meter esa cizaña. Acuérdense que a la escritura nos vamos a hablar más adelante del trigo y la cizaña. Y no como también el enemigo viene a sembrar también en el campo. El campo es el corazón del hombre. Entonces el enemigo es tan astuto que empieza a sembrar esta semilla en la mujer, en la creación de Dios. Entonces lo mismo que Satanás hizo en el trono de la gracia, ahora lo está haciendo en el paraíso terrenal. Entonces viene a sembrar esa semilla, y cuando él viene a sembrar esa semilla, entonces ¿qué pasa? Se siembra la semilla, y aquí dice en dos tipos de simiente. Primera de Pedro 1:23, allí encontramos la incorruptible, que no puede corromperse, y encontramos la corruptible. Y eso es importante entender. El único que puede sembrar, oiga bien, lo corruptible, amén, que puede corromperse, se llama Satanás. Con esa semilla él viene a romper el sello de la perfección, porque Adán y Eva vivían en esa, vamos a decir así, en esa dispensación, y en esa dispensación que ellos vivían en el tiempo de, su cuerpo era un cuerpo glorificado. Era un cuerpo glorificado. Dios puso un alma viviente en ellos, y la palabra alma viviente no se le da a cualquier ser humano, sino que se le da a Dios.
usando ese lenguaje, ¿no? Pero llega un momento que se siembra nuevamente una simiente en ellos, una semilla. Amén, quiero decir, es una cera que quiere decir semen. Amén. Pero no voy a hablar del semen, voy a hablar de una semilla que se siembra en el alma de Adán y Eva. Entonces, cuando él siembra esto, entonces, fíjese bien, entonces, en el libro de Génesis 3.15 nos dice que, voy a ir a Génesis 3.15 rápidamente, amén. Génesis 3.15 dice que, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta la herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Entonces, fíjense bien, entonces, algo que sucede en esto es importante entender. Viene el Señor a dar una promesa, pero también a poner las consecuencias y el juicio de lo que la serpiente hizo también. Las consecuencias las paga el ser humano, pero también las consecuencias las paga la serpiente. Amén. Entonces, fíjese bien. Entonces, aquí en este versículo hay una promesa y entendemos la promesa. Y la promesa es la generación de la mujer, la simiente que va a dar, que es a Jesucristo. Pero no es solo a Jesucristo, también nuestra generación, nuestra descendencia tiene ese poder para poder darle en la cabeza, quiero decirle, a Satanás. Entonces, algo rápidamente es de que Satanás acá siembra la semilla. Amén. Y entonces, el primer punto que hacemos es que Satanás es padre. El segundo punto que vamos a hacer es que Satanás quería adoración. El tercer punto que vamos a hacer es que Satanás vino a sembrar cizaña en los ángeles y ahora la siembra en el ser humano. Amén. Entonces, Mateo 13, 24 al 36. Rápidamente lo voy a buscar acá. A ver si lo tengo escrito. Mateo 13, 36, 24 al 30. Dice así. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, dice. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Fíjese bien, ¿de dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Fíjese bien, un enemigo ha hecho esto. Entonces, para un ratito ahí. Ahora, fíjese lo que el enemigo hace en el trono de la gracia. Siembra una semilla. Amén. Una semilla. Ahora en el Edén siembra otra semilla. Es la misma, no cambia, porque el propósito de Satanás es lo mismo. Entonces, ¿y qué hace? Siembra la semilla. Entonces, en el campo, y fíjese bien, en el campo, entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, nosotros podemos entender y podemos seguir leyendo todo el resto, pero por el tiempo. Entonces, quiero decirle y explicarle esto. En este caso, Satanás viene a ser padre. ¿Por qué viene a ser padre? Este mismo versículo nos enseña de que él también sembró. Jesús también sembró. Amén. Entonces Jesús sembró en Adán y Eva. Bueno, Satanás tiene que sembrar en Adán y Eva. ¿Por qué Satanás tiene que sembrar en Adán y Eva? ¿Para qué? Para adulterar el ADN, para corromper aquello que Dios había hecho en la perfección. Amén. Entonces el propósito del enemigo es destruir todo aquello que es de Dios. Amén. Y no solo eso, sino que el propósito de Satanás es imitarlo. Y por eso vamos a desarrollar este tema de esta forma. Él viene y siembra. Cuando Él viene y siembra, entonces aquí podemos entender que así como Padre tenemos a Abba, entonces Él es nuestro Padre. Ahora, fíjese bien, Jesús es nuestro Padre. Amén. Pero Satanás también quiere ser padre de una simiente. Conforme a las Escrituras, vamos a ir entendiendo que Satanás quiere poner una paternidad en aquella simiente. Y me pongo a pensar, ¿cuál sería esa simiente? Segundo, quiere poner una identidad en esa simiente. Sin identidad no hay paternidad. Fíjese bien, sin identidad no hay paternidad. Entonces, nosotros mismos tenemos que entender eso, que tenemos una paternidad. La paternidad está en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa es la paternidad. De allí viene nuestra identidad. Nosotros tenemos identidad, que somos hijos de Dios.
Amén. Y eso es importante. Entonces, en este caso podemos ver que Satanás siembra la cizaña. Amén. Son dos tipos de simiente que vemos. Segundo, acuérdese que Satanás se disfraza como ángel de luz. Quiere ser imitador. Amén. Quiere ser imitador. Él se sienta ahí en el libro de Tesalonicenses capítulo 2:4. Él se sienta queriendo ser como Dios. Yo me pongo a pensar, ¿por qué él tiene eso que quiere sentarse en el trono de Dios? Lo mismo que quiso en el libro de Ezequiel cuando él era querubín, se le metió en su corazón esa maldad de querer sentarse en el trono de Dios. ¿Cuál es el propósito de sentarse en el trono de Dios? Entonces, querer adoración. Entonces, ese propósito lo vemos en el principio, en el trono de la gracia, lo vemos también en el paraíso, en Adán y Eva, y ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, en adelante, vamos a ver lo que él anda buscando, que anda buscando también adoración. Entonces, y vamos a hablar de todo eso. Amén. Entonces, rápidamente regresando a lo que estábamos enseñando, Satanás siembra su semilla. Amén, su simiente. Y fíjese bien, siembra su simiente. Cuando él siembra su simiente, entonces ahora Eva ya recibe un ADN que es adulterado, no es bueno, es malo. Amén. Entonces, ahora, cuando ella recibe ese ADN, entonces, fíjese bien, viene y también Adán lo recibe. Cuando Adán lo recibe, entonces viene y ya después que ellos fallaron, aquí viene el libro de Génesis 3:15, les da una promesa. Más adelante, bajo Génesis 3:15 en adelante, hay un sacrificio dentro del Edén. Amén. Donde dice la escritura en el libro de Apocalipsis que el cordero fue inmolado desde el principio de la creación. Quiere decir que allí también nos presenta el sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Entonces es importante, ¿por qué? Porque les da vestiduras. También Cristo nos da nuevas vestiduras. Amén. Esas vestiduras son nuestras vestiduras espirituales que Él nos da. La cobertura que viene, esa paternidad. Amén. Esa identidad que el Señor nos da. Entonces, ahora que Él nos viene el sacrificio, después que Él les muestra, fíjese, les muestra el patrón, les muestra el protocolo que ellos deben de seguir para acercarse a Cristo. ¿Cuál era? Hacer un altar y hacer sacrificios. Pero no voy a hablar de eso. Entonces ellos son expulsados. Cuando ellos son expulsados, acuérdense que ellos ya van con 2 ADNs. Quiere decir con 2 semillas. Amén. La semilla de Dios y la semilla de ¿quién? De Satanás. Ya vemos a través de Mateo 13, sabemos que en la noche vino y sembró el enemigo. Y en el libro de Mateo 13, 36, 46, encontramos de que dice la escritura que estos son el reino de Dios. El trigo es el reino de Dios, son los hijos de Dios. Y la cizaña, ¿quiénes son? Son los hijos, fíjese, hijos de Satanás, del malo, dice, el maligno. Entonces, queremos ver, y cuando leímos Juan 8:44, ahí está hablando, Juan 8:44, está hablando y le está hablando a quiénes, a aquellos fariseos, les está hablando. Y estos fariseos dicen, bueno, nosotros somos linaje de Abraham somos. Entonces viene Jesús y empieza a tener una plática con ellos y les dice, ok, si ustedes fueran linaje de Abraham, hicieran las obras que Abraham hace. Entonces, si ustedes fueran del linaje de Abraham, ustedes supieran que yo soy. Fíjense bien, pero le dice a ellos, ustedes, su padre se llama Satanás. Entonces, fíjense cómo Jesús los identificó. ¿Por qué? Porque la semilla que Satanás sembró en ellos se manifestó en ellos y estaba manifestándose en ellos. Entonces, la identidad de ellos, aquí está, la identidad de ellos y la paternidad de ellos era Satanás. No era la paternidad de Dios, entonces, que estaba en estos hombres. Ellos estaban manifestando tales obras y en ese versículo podemos encontrar esas obras. Amén. Nuevamente, fíjese bien, ahora dice la escritura que Satanás era homicida desde el principio y lo vemos desde el principio. Lo vemos en el trono de la gracia y lo vemos ¿a dónde? En el Edén. Entonces, porque Juan 8:44 lo dice. Amén. Este hombre, ese Satanás, vino a dividir lo que era de Dios. Lo mismo hizo en el paraíso del Señor. Entonces, fíjese bien, ahora, Satanás, la escritura dice en el libro de Apocalipsis 22:15, dice que ni los perros entrarán ¿a dónde? Al reino de Dios. Pero cuando yo digo de la palabra, y me disculpan porque la escritura lo dice también, la palabra perros se le da la identificación al divisionista, aquel que es homicida, aquel que viene a mutilar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces a eso se les llaman perros, aquellos que son divisionistas. Amén. La escritura en el libro de Filipenses capítulo 3
verso 2 y verso 9 lo dice también. Amén. Y lo habla, dice, ¿cómo dice la escritura? Mutiladores del cuerpo. Entonces, así son los perros. En la realidad, los perros empiezan, cuando usted le da algo, empiezan a mutilarlo, empiezan a partirlos a la mitad. Y eso es lo que es Satanás. Satanás es un perro. Es un perro. ¿Por qué? Fíjese bien, porque él lo que viene a hacer es a dividir el cuerpo de Cristo, a destruir todo lo que es de Cristo. Entonces, y fíjese bien, nosotros le pertenecíamos a Satanás, ¿correcto? Fíjese, en un tiempo nosotros le pertenecíamos a Satanás. Él era nuestro padre en cierto tiempo. Pero ¿qué vino Jesús a hacer? Él vino, uno, fíjese bien, a salvar lo que se había perdido. Y dos, y a romper las obras de Satanás. Entonces, que nos tenían atados. Y entonces, algo importante de entender es que lo que Satanás quiere es destruirnos. Libro de Juan, capítulo 10, verso 10, acuérdese bien, dice que vino a hurtar, a matar y a destruir. Ese es el propósito de Satanás, destruir todo lo que es de Dios. Amén. Viene a imitar, Satanás es un imitador de ¿qué? De lo que Dios es en su naturaleza. Él quiere practicar lo mismo que Dios manifiesta. Y es importante de entender todo lo que el Señor quiere hacer. Amén. Y hablarnos a través de esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Hay dos tipos de ADN, amén. No sé si el hermano Henry me puede ayudar con Gálatas 5:17. 5:17. En el libro de Gálatas 5:17 nos está hablando algo bien importante. Y quiero regresar a Gálatas porque Génesis 3:15 dice que hay una enemistad. Quiere decir que hay un ADN de Satanás y un ADN de Cristo. Y fíjese bien, en Gálatas 5:17, ¿qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, ¿qué quiero enseñar en esta tarde? En esta tarde quiero enseñarte de que hay una lucha, amén. Hay una lucha entre el Espíritu de Dios y entre aquello que es el ADN del enemigo, que es Satanás. ¿Por qué? Porque si tú le das más comida, y voy a decir, alimentas más al Espíritu, tú vas a ser lleno del Espíritu de Dios, tú vas a crecer espiritual. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces la carne se va a sujetar al Espíritu de Dios. El alma va a obedecer y va a ser santificada a través del Espíritu de Dios. Entonces, hay una guerra interior. Romanos 7:14 habla, Pablo dice, quiero hacer el bien, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Fíjese bien, porque Satanás sembró una semilla en el ser humano. Yo quiero que usted entienda eso. En el ser humano, Satanás sembró una semilla. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, está diciendo esto, de que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el hombre a todo ser humano entró ese pecado. Amén. Entró a todo ser humano. La escritura en el libro de Salmos 51:5 dice que en maldad, fíjese, en pecado, mire, en pecado, En maldad he sido formado y en correcto, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da a entender de que lo que Satanás sembró allá golpeó no solamente a Adán, golpeó todo el ser humano. Todo el ser humano, todo hijo, todo niño, niña que nace en ese pecado. Porque en maldad he sido formado, dice la escritura del Salmo 51:5. Entonces, cuando la madre da luz a un hijo, pero aquí está, fíjese, da luz a un hijo que entra en ese pecado. Entonces, hasta que ese niño no llegue a tener el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entonces él lo va a romper esa maldición la va a romper él cuando él pueda confesar y entender por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, si ese niño, aquí está y lo doy rápidamente, si ese niño muere en esa etapa de la inocencia, quiere decir en esa pureza donde él no tiene eso, él se va con Cristo Jesús. Amén. Y es bíblico, la Biblia nos enseña todo eso. Amén. Entonces es importante, pueblo de Dios, de entender eso. Hay una pregunta rápidamente. Satanás se acostó con Eva. Fíjese bien. Yo quiero, cuando decimos Satanás, estamos hablando de la serpiente. De la serpiente. Amén. La serpiente fue creación de Dios. Satanás tomó control. Satanás se metió en la serpiente
para poderle, ok, fíjese bien, poder manifestar lo que tenía que manifestar a través de la serpiente. Entonces tuvo que usar un cuerpo animal para hablarle. Ahora, la pregunta es, ¿Satanás se acostó con Eva? La respuesta es, y sencillamente es no. No se acostó con Eva. Amén. ¿Por qué no se acostó con Eva? Yo quiero que usted entienda. Porque hay nuevamente al principio de la prédica estuvimos enseñando esto. Hay mucha mitología hebrea. En la mitología hebrea, bajo la mitología hebrea, dicen que Satanás tuvo una intimidad, podemos decirle, acostarse es una intimidad con Eva, quiero decirle, y esa es la mitología. Dentro del contexto bíblico, y esto se lo quiero enseñar, dentro del contexto bíblico, la serpiente nunca se acuesta con Eva. Amén. Simplemente, aquí está. Yo le voy a hacer una pregunta a la persona que me hizo esa pregunta. Fíjese bien. Ahora, nosotros sabemos que la serpiente, bajo el contexto bíblico del libro de Apocalipsis, se le llama Satanás. Acuérdese bien, Satanás. Entonces, Satanás se mueve en todos los ambientes. Fíjese, se mueve en todos los lugares. No es omnipresente, pero ahí anda rodeando y todo esto. Ahora, mi pregunta viene a ser esto. Fíjese bien, si Satanás viene y nosotros abrimos una puerta, entonces vamos a decir que va a venir él y va a tener una intimidad con nosotros. No, no puede. ¿Sabe por qué no puede? Porque eso no lo dice la Escritura. Amén. Ahora, fíjese bien esto. Satanás, ¿qué va a hacer? Y se lo voy a enseñar. En el libro de Génesis, capítulo... Déjeme dárselo rápidamente. Porque esa es buena pregunta, porque hoy en día hay muchos estudiosos que enseñan de que, oiga bien, que enseñan de que la serpiente tuvo intimidad con Eva, por lo cual aquí viene, y la Escritura dice en el libro de Apocalipsis, hay de aquel que le ponga o le quite, maldito es, y nosotros no podemos quitarle, agregarle o quitarle a la palabra de Dios, porque viene una condenación. Amén. A todo aquel ministro que quiera venir con mitos, mitología. Yo he estudiado mucho de la mitología hebrea, he estudiado mucho de las mitologías, pero por eso di versículos donde dice que todo argumento que se levante contra las Escrituras, tenemos que llevarlo a las Escrituras. Yo no voy a darle mi pensamiento, ni mi idea, ni mi filosofía, ni nada. Yo le voy a hablar la verdad para que usted pueda entender esta verdad. Porque hoy en día hay muchas personas que han hecho libros. He estudiado las razas paralelas, he estudiado la preadámica, he estudiado todo eso. He estudiado también de lo que dice de que antes de Eva había otra mujer que se llamaba Lili. Entonces, y todo eso. Pero todo eso es falsedad, todo eso está puesto en esas mitologías, esas ideologías también. Entonces, si usted lee la mitología Siria y Persia, usted va a encontrar que hay un dragón encarcelado en lo profundo del mar. Está encarcelado y dice que ese dragón va a salir al tiempo de la gran tribulación. Entonces, y lo quieren apegar al libro de Apocalipsis capítulo 13, por lo cual no pueden entrar en ese contexto. Eso es importante. En el libro de Génesis capítulo 4 dice así: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te enseña? Dice, discúlpeme. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Como todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Mire bien. Aquí en Caín, rápidamente, fíjese bien, ¿qué le está diciendo el Señor? Si tú abres una puerta, si tú abres esa puerta, al abrir esa puerta, el pecado está allá afuera. Si tú abres esa puerta, el pecado va a entrar a tu vida. Entonces, y el pecado se va a enseñorar en tu vida. Entonces quiere decir que va a gobernar tu vida el pecado. Entonces, y oiga bien, le estoy haciendo este ejemplo, no es que va a venir la serpiente o Satanás a tener una intimidad para que puedas tú dar a luz al pecado o a las malas obras o a todas aquellas cosas que se quieran manifestar. No trabaja de esto. Entonces, lo que es, tiene que ser. No podemos decir estos pensamientos. Entonces, la pregunta y la respuesta, ¿me gusta Satanás se acostó con Eva? No. Y le voy a explicar rápidamente también. Le voy a explicar esto rápidamente. En el libro
antes de responder a la otra pregunta, en el libro que estamos leyendo ahorita, quiero ir al libro de Primera de Juan 3:12. El hermano Henry me lo va a buscar. Amén. Me gusta que están preguntando porque aquí está la respuesta. Fíjese bien. Cuando alguien pregunta es porque vamos a usar lo que se llama la apología. La apologética quiere decir ir en defensa de nuestra fe. Pero hay personas que tienen preguntas que muchas veces hay ministros que vienen a darte cosas raras. Entonces, y uno queda que dice, pero ¿cómo la serpiente se acostó con Eva? Entonces, si la serpiente se acostó con Eva, la Biblia lo hubiera narrado, la Biblia lo hubiera descrito. Y en este caso, la Biblia no describe eso. Nosotros venimos a asumir cosas. Pero quiero hablarte un poquito de Caín para que nosotros podamos entender, porque hay tantas mitologías, hay tantas filosofías, ideas humanas acá. Entonces, queremos estar claros con esto. El hermano Henry me va a leer este versículo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjese bien, y eso me gusta. Fíjese, vamos a ver 3 puntos. Caín era ¿de quién? Del maligno. Eso no quiere decir que era, oiga bien, que vino de la intimidad que tuvo con Satanás, la serpiente. No es eso. La misma escritura en el Génesis dice porque había una comunión, Adán y Eva con Dios, y esta fue la voluntad de Dios que me dio a mi hijo. Entonces fíjese bien, yo quiero que usted entienda eso. Ahora quiero ver 3 puntos. Dice la escritura en donde leyó el hermano Henry, dice el maligno, homicida y obras malas. Y yo quiero que usted entienda eso. Ahora, lo que le queremos enseñar es eso, de que Satanás siembra la semilla. Entonces, cuando él siembra la semilla en el ser humano, entonces el ser humano se va a identificar, va a tener una entidad de su padre. Entonces, y ese padre, estoy hablando de la paternidad. Entonces, el hijo tiene que manifestar la paternidad del padre y tiene que manifestar que las obras del padre. Entonces, en Caín, muchos dicen que Caín es hijo de la serpiente. Y le voy a decir, ahora, hijo de la serpiente no porque tuvo relación íntima con la serpiente. Sí, es hijo de la serpiente. En esta forma, como hoy en día en las iglesias hay muchos que son hijos de la serpiente. Hay muchos que son hijos de Satanás. Y en el libro de Juan 8:44 lo dice. Juan 8:44. Y le quiero dar a entender eso para que podamos desarrollar el mensaje. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos, oiga bien, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanecido la verdad en quienes, en ellos, porque no en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero voy a regresar un poquito atrás. Fíjense bien, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre, en el verso 42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de el que me envió. Entonces, ahora, si regresara un poquito más atrás, al 40, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os habla la verdad, la cual he oído de Dios, dice, ¿no hizo esto Abraham? Entonces, y dice, si tú eres linaje de Abraham, no deberías de manifestar tales obras. Entonces, tales obras. Ahora, en el hijo de Satanás, y quiero decirle esto, hay un remanente que es hijo de Satanás, que hoy se manifiesta. ¿Y cuál es? Yo le di en el libro de Mateo 13, les hablé de la parábola de la cizaña y el trigo y la cizaña. ¿Qué dice la Escritura y qué dice Dios en esa palabra? Que vino Jesús y sembró esa semilla en el campo. Fíjese, el campo es una comparación del corazón, del alma del ser humano, del alma. Entonces él sembró, pero de ahí vino Satanás y sembró ¿qué? Otra semilla. Entonces yo quiero que usted entienda, entonces en Caín dice, y era del maligno. Por supuesto que era el maligno, porque la Escritura dice que en él, en el libro de Primera de Juan 3:12, mire lo que dice rápidamente otra vez. Quiero buscarlo rápidamente. ¿Lo encontró? Léamelo, por favor. No como Caín, que era del maligno
Entonces, espérame ahí, no como Caín, que era del maligno. Yo quiero que usted medite un ratito. Entonces, hoy en día no hay hijos de Satanás. La escritura dice que sembró semilla en el Edén. Cuando siembra la semilla, no es que tuvo intimidad, y me repito otra vez, no es que tuvo intimidad. Ahora le voy a enseñar algo un poquito más adelante de esto. Entonces, no es que tuvo intimidad, sino que Satanás sembró la semilla. ¿Qué es semilla? Uno, la discordia, las malas obras, amén. Homicida. ¿Qué es homicida? Cuando tú hablas mal de un hermano en la iglesia, cuando tú acusas a un hermano falsamente, ¿no eres un homicida? ¿No estás matándolo? ¿No estás destruyéndolo? Amén. Cuando tú estás diciendo cosas malas, cosas de otro pastor, de otra cosa, ¿no eres tú homicida? No tienes que matar a alguien para ser homicida. Simplemente dice la escritura que tú tienes en la boca, tienes el poder para matar y para dar vida. Yo quiero que usted entienda las escrituras y eso es importante de entender. Entonces, y era del maligno. Yo le voy a hacer una pregunta a la que me hizo la pregunta. Entonces, ahora, en este tiempo que estamos viviendo, ¿qué es lo que Satanás está haciendo? Jesús vino a restaurar, ¿qué? ¿Qué vino a restaurar? La imagen y la semejanza de Él en el ser humano. ¿Qué vino a restaurar? Fíjese bien, ¿qué vino a restaurar? Vino a restaurar el rey y el sacerdocio. Entonces, Él viene a restaurar todo esto. Ahora, ¿qué es lo que Satanás está restaurando en este tiempo? Él no se va a quedar, Él quiere imitar a Dios. Entonces, Él viene a rescatar, fíjese, a rescatar aquello que Él perdió, a restaurar la imagen de Él en el hombre donde Él sembró la semilla. Él no va a parar hasta que tú no le pertenezcas a Él. Pero nuevamente, por eso dijo Jesús, yo le digo, yo no es que los quite de este mundo, sino que estén firmes. Cuando el enemigo venga y las desechanzas del enemigo y nos vengan y el enemigo te confronte, tú vas a estar parado, estar firme para reprender al enemigo. Entonces, ¿por qué? Porque ahora que la gracia, y mire, hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, ya no le pertenecemos a Satanás, pero Él va a hacer todo lo posible para que regresemos a ser hijos de Él. Y nosotros no somos hijos de Él, nosotros somos hijos del Dios viviente. Amén. Y es importante. Entonces, Caín, en este caso, podemos entender de que Caín, la semilla se sembró en Eva. Adán tuvo intimidad con Eva, no fue la serpiente. La escritura lo muestra. ¿Por qué? Porque, acuérdese bien, se siembra en la mujer. Entonces la mujer se siembra esa semilla. Se siembra en Adán. Adán tiene que conocer íntimamente a su mujer. Cuando él la siembra, la semilla, entonces la mujer, dice la escritura en el Salmo 51:5, que ¿en qué? Maldad. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fíjese bien, ahora, ¿por qué Jesús se sembró una semilla? Y usted no me puede decir que Jesús tuvo intimidad con María, en ningún momento. Él vino y sembró la semilla. Él sembró la semilla. Cuando Él siembra la semilla, fíjese bien aquí lo que sucede. Amén. ¿Por qué la sembró Dios? ¿Por qué Dios sembró esa semilla? Porque si hubiera sembrado José la semilla, entonces Jesús hubiera nacido en pecado. Hubiera nacido en maldad, formado en maldad. Y Jesús no fue formado en maldad y no nació en pecado. Por eso tenemos a nuestro Redentor. Él fue tentado en todo, pero en Él nunca se encontró pecado, porque Él era santo, santo, santo. Entonces, muchos dicen que Jesús tuvo intimidad. El Espíritu Santo tuvo intimidad con María. Hay tantas mitologías equivocadas, crazy teorías, locas. Y entonces es importante entender, Caín, homicida. ¿Por qué? Acuérdese bien, homicida, el padre, ¿quién es de Caín? Es Satanás. Y lo estoy diciendo no biológico, sino que espiritualmente él sembró esa semilla, ese ADN. Entonces, y mire bien, obras malas. Obras malas. ¿Qué es obras malas? La escritura misma nos describe eso. Hoy en el creyente, alguien que manifiesta las obras malas, entonces, y es homicida, quiere decir que anda dando mal testimonio de los hermanos en Cristo, anda hablando cosas, estás matando a tu propio hermano. Por eso Dios nos da este ejemplo. Y cuando tú abres las puertas, entonces tú vienes a ser un homicida. Amén. Se viene a manifestar todo eso. Ahora, viene el diluvio se termina la generación de Caín. Ya no existe Caín. Desde ahí, después del diluvio ya no existe. Pero sabe una cosa, aquí está, si Caín hubiera sido hijo de la serpiente en la intimidad,
entonces tuviera tener una descendencia para que se fuera manifestando esa semilla a través de eso, pero no sucede eso. Quiero decirle en el libro de Romanos, si me lo puede buscar rápidamente, hermano Henry, Romanos capítulo 5, verso 12. Ahora, 8 personas entraron en el arca. Fíjese bien, 8 personas entraron en el arca. 8 personas ahorita, 8 personas entraron en el arca. Pero fíjese bien, ese ADN entró a todo ser humano. Todo ser humano tenía, Noé, todos tenían ese ADN. Pero aquí está, en el libro de Gálatas dice esto: si tú le das comida a ese ADN de Satanás, tú vas a manifestar las obras de Satanás. Pero si tú le das comida al ADN, quiero decir, le das al Espíritu Santo, que fuimos sellados a eso, y tú le das y lo llenas, te llenas del Espíritu Santo y andas en el Espíritu Santo, entonces, ¿qué obras vas a manifestar? Las obras del Espíritu de Dios, las obras de Dios. Amén. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la respuesta es aquí bien fácil, es esta. El pecado que sembró Satanás no solamente cayó a Caín, sino que a todo ser humano. Nosotros estamos pagando las consecuencias de la puerta que abrió Eva y abrió Adán. Amén. Cuando tú abres una puerta, el pecado va a entrar y va a afectar a ti, te va a afectar a ti y te va a afectar a tu generación. Hermano, y no es que Satanás tiene que tener una intimidad contigo. Quiero decirte esto, simplemente lo que está sucediendo aquí es que tú abriste tu alma y el Satanás viene y va a sembrar la semilla se va a sembrar, y cuando se siembra esa semilla, si tú le estás dando a las obras malas y empiezas a manifestar todas estas cosas, como lo dice en el libro de Juan 8:44, entonces se va a empezar a manifestar. Entonces, esa es la respuesta. ¿Satanás se acostó con Eva? No. En ningún momento de la Escritura lo dice eso. Pero yo quiero que tú entiendas, hoy en día, ¿qué es lo que realmente Satanás anda haciendo? Si Jesús vino, fíjese, Jesús vino a restaurar la paternidad y la identidad en nosotros. ¿Por qué la paternidad? Cuando hablo de la paternidad estoy hablando de la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Vino a restaurar. Ahora, fíjese bien, viene a restaurar esa imagen y esa semejanza en nosotros. Esa paternidad la viene a establecer en nosotros. Ahora, todo aquel que recibe esta palabra, gloria a Dios, ahora somos hijos de Dios, como lo dice la Escritura en el libro de Juan. Ahora, ¿qué es lo que usted cree que Satanás viene a hacer? Amén. Satanás, yo quiero que usted venga a entender eso. Satanás viene a hacer lo mismo. Quiere venir ¿a qué? A restaurar lo que él perdió. ¿Y qué es lo que él perdió? Él cree que nosotros le pertenecíamos. Hubo un tiempo que nosotros le pertenecíamos. Pero él, fíjese, va a hacer todo lo posible para restaurar ¿qué? Su paternidad en aquellos hijos de desobediencia. Aquellos hijos que le llama la Escritura en el libro de Efesios, hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Están haciendo obras malas. Amén. Entonces, y es importante, por eso cuando hablamos del 666, amén, cuando hablamos del 666, yo quiero que usted entienda esto. El 6 es el número de hombre, amén, es un número imperfecto, amén, es un número imperfecto. Entonces, Satanás en segunda Corintios, discúlpeme, 2 Corintios, capítulo 1, verso 20, 2 Corintios, capítulo 1, verso 20. Gracias, Señor. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces nosotros somos el instrumento que usa Dios. Oiga bien, nosotros somos el instrumento que usa Dios. Ahora, fíjese bien, nuevamente, Satanás, allá dice que él es imitador de la luz, del reino de Dios y de Dios. Entonces, ¿qué usted cree que él va a imitar? Entonces, él va a usar al hombre para poder imitar lo que Dios está imitando en el ser humano. Entonces, el 666, yo quiero que usted entienda qué es lo que es el número de la bestia. Entonces, el 6 se tiene que reflejar en el hijo de Satanás. ¿Cuál es el hijo de Satanás? Aquel que ha rechazado a Jesucristo. Aquel que no quiere nada con Jesucristo, aquel que va a la iglesia y simplemente lo único que va a hacer es a criticar, a juzgar, a ver todas las imperfecciones de la iglesia. No hay una iglesia perfecta,
pero quiero decirte que hay un remanente fiel. Ese remanente fiel es el remanente que está sellado con el Espíritu de Dios, que permanece y sigue adelante. Pero hay otro remanente que se llama infiel. Ese es el que va a ser, ¿qué? Va a ser hijo del maligno. Amén. Va a ser homicida y va a manifestar las obras malas. Y eso lo vemos. Ahora, por cuanto tú estás vivo, hay esperanza. Entonces, él va a usar, y en el libro que acaba de leer el hermano Henry, que dice que nosotros somos el instrumento que va a Dios usar para su gloria. Entonces, cuando él usa Jesús usa el instrumento, Satanás quiere usar el instrumento. Dios nos usa a nosotros, Satanás nos va a usar al ser humano para manifestar sus obras. En 1 de Juan 2:15 en adelante, ¿cuáles son los deseos del mundo? ¿Cuáles son esos? Se tienen que manifestar a través del hombre, usado por Satanás. Amén, el adulterio, la fornicación y todo esto. ¿Viene por qué? Porque hay una semilla que se ha sembrado. Ahora, lo opuesto de eso, ¿cuál es? Vivir en una inmoralidad, una integridad con Cristo. Saber que la fornicación a Dios no le agrada. Saber que el adulterio, una tercera persona en el matrimonio, a Dios no le agrada. Amén. Entonces, es importante saber eso. El primer 6 es esto. Ya terminamos porque el tiempo ya nos avanzó. El primer 6, fíjese bien, que el enemigo usa al hombre. El segundo 6, el enemigo usa al hombre. ¿Y cuál sería el segundo? El falso profeta. Regreso a Dios. Dios usa al hombre. Fíjese bien, usa a Juan el Bautista. ¿Cómo que? Juan el Bautista viene a preparar el camino ¿para quién? Para Cristo. Satanás tiene que usar ¿a qué? Al falso profeta para preparar el camino ¿para quién? Para el anticristo. Ahí encontramos en el falso profeta, encontramos, este es hombre otra vez, este es hombre. Él usa al hombre, amén. El 6 quiere decir el hombre, el número de hombre, porque dice, este es el número de la bestia, pero también es el número de hombre. Entonces quiere decir que la bestia se tiene que manifestar en el hombre. Entonces, el falso profeta es el verso, el otro 6. De ahí viene el anticristo, el otro 6. Entonces, estos 3 6, yo quiero que usted entienda, estos 3 6 se manifiestan en el ser humano. Se manifiestan en el ser humano. Entonces, aquí se va a reflejar la imagen y semejanza de su Padre. Aquí es donde viene la paternidad. Mire bien la paternidad cómo trabaja en el Señor. Génesis 1:27. En Génesis 1:27 dice, y vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Amén. En Mateo 3:16 y 17 está hablando, dice, y este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Allí está dándole la paternidad, está hablando el Padre, el Padre está dándole, y la identidad se refleja en Jesucristo. Entonces, ahora, miren eso cómo está interesante. En Génesis 3:4 al 7, ahora, en Génesis 3:4 al 7, ¿qué está sucediendo? Aquí viene esto. Ahora viene Satanás y tiene una plática con Eva. Ahora él viene a establecer su paternidad y viene a establecer su identidad en el hombre. Amén. Entonces, aquí en Apocalipsis 13, 1 y 2, imagínense lo que está dando aquí. Satanás le está dando la autoridad. Amén. Le está dando la autoridad, está dando su poder, su fuerza. Amén. Su dominio, su imperio. ¿A quién? Al hombre. Amén. ¿Por qué? Al hombre. Porque está manifestando Satanás en el hombre. Todo tiene que ser en el hombre. Manifestar. Por eso se le llama el número de la bestia. Pero también está mezclado con el hombre. El hombre y la bestia se unen en uno. Entonces ellos van a reflejar, así como nosotros hoy reflejamos la imagen y la semejanza de Cristo. Aquel que se deja, oiga bien, por dejar sembrar esa semilla en esa alma, entonces viene a ser hijo. ¿Hijo de quién? De Satanás. Hijo de Satanás. Y esa es la palabra. Yo no lo estoy inventando. Yo no le voy a traer mitología hebrea ni nada de eso. Yo le estoy hablando de esta realidad. Amén. Si yo hoy vengo a adulterar, entonces yo vengo a ser ¿qué? Ya dejo de ser ¿qué? Hijo de Dios. Entonces ahora ¿qué voy a manifestar? Voy a manifestar ¿quién? A ser hijo de Satanás. Porque dice la Escritura que hay 2 señores en esta tierra. Hay 2 señores en esta tierra. Y eso es importante entender. Ahora, ¿por qué Satanás va a poner el sello ese en el hombre? Es porque el hombre tiene que manifestar lo que no pudo lograr en el trono de la gracia Satanás. ¿Y qué es lo que él no pudo lograr? Adoración. Muchos dicen que va a ser una marca literalmente en la frente y en la mano. Eso es lo que muchos dicen. Pero yo he llegado a pensar esto,
que la realidad es esto, que la marca ya está dentro del hombre. La marca ya está dentro del hombre, porque si usted ve en Apocalipsis 13 en adelante, ¿qué es lo que él hace? Él lo que anda buscando es adoración. ¿Qué es lo que le ofrece a Jesús allá en el templo, allá arriba en el templo? Y le dice, mira, todo este mundo, le dice, todo este mundo, dice, y la gloria de este mundo te lo doy a ti, le dice, si tú me adoras. Lo único que él anda buscando, fíjese bien, lo que él anda buscando es tener adoración, es tener esa gloria. Y eso es importante entender. Entonces, ¿qué podemos venir a concluir con eso? Cuando decimos en la frente, mire, cuando decimos la marca en la frente, lo que realmente está diciendo es que la mente está cauterizada. Amén. Y una mente cauterizada ya no puede ver entre lo bueno y lo malo. Amén. Ahora deja de ver lo malo, lo bueno, y ya solo se enfoca en aquello que, como dice el libro de Isaías, a esto, a lo malo le llamo bueno. Entonces, cuando hablamos de la marca en la frente, simplemente estamos hablando de una mente cauterizada, una mente que ya no puede detectar lo espiritual. Ya llegó a un ambiente donde realmente ahora lo que va a hacer es manifestar que las obras del enemigo. Amén. Adorar aquella imagen, adorar a aquel anticristo. Y cuando aquella persona adora al anticristo, adora al falso profeta, adora todo aquello, entonces ¿a quién realmente está adorando? A Satanás. Y eso lo dice en Corintios, abajo, a través de las imágenes y todo esto, y los ídolos y todo eso. Entonces, rápidamente, Efesios 4:19, hermano Henry. Yo busco el otro y cerramos. Amén. Yo sé que hay otra pregunta. Dice, ¿cómo siembra la semilla en Eva? Bueno, yo creo que ya le expliqué cómo siembra la semilla. ¿Cómo la siembra? Fíjese bien, a través del oír. Ella abrió su oído. Cuando ella abre su oído, entra la semilla. Y cuando entra la semilla, se va a sembrar. ¿A dónde? Fíjese, se siembra ¿en dónde? La Escritura lo dijo en el Mateo capítulo 13, en el campo. Vino el enemigo en la noche y sembró la semilla. ¿A dónde? En el campo. ¿Cuál es el campo hoy en día en nosotros? Es el corazón. Es el corazón. Entonces, ¿cómo la siembra? En el corazón. No que vino la serpiente y se bajó y tuvieron una intimidad abajo del palo de mango, vamos a decir. No era palo de mango, era un fruto. Amén. Entonces, y allí salió embarazada. No. Esas son mitologías. Y a veces, va a venir gente con mucha maestros, con mucha elocuencia, catedráticos y todo esto que te van a querer confundir. Entonces, y tienes que tener cuidado, tienes que llenarte del Espíritu de Dios. Léame, por favor. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ¿qué pasa con una mente cauterizada? Ya ellos, ¿qué hacen? Pierden la sensibilidad. Pierden la sensibilidad de buscar de Dios. Ya como el Espíritu Santo se ha apagado, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Entonces ya empiezan a entregarse ¿a qué? A la inmundicia, a todas aquellas malas obras. Entonces ya son hijos ¿de quién? De Satanás. Entonces, mira rápidamente, ya el último versículo, Romanos capítulo 1, rápidamente. Fíjense bien, rápidamente, aquí estamos. Romanos capítulo 1, ya el tiempo nos avanzó. Amén. Romanos capítulo 1, verso 21 al 23. Fíjese bien, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso dice 2 Corintios 4:4, que vino Satanás y cegó el entendimiento. Entonces, verso 22, profesaron ser sabios, se hicieron necios. Verso 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Sencillamente, pueblo de Dios, cuando hablamos del 666, muchos pueden decir, puede ser literalmente una marca, como muchos lo han enseñado, pero la realidad y la identidad, la paternidad, cuando Satanás siembra esa semilla, ese 666 quiero decir que se siembra en el hombre, y están en una unidad, en una armonía, que solamente el único que puede romper eso se llama el Espíritu de Dios, Jesucristo, recibiendo a Cristo como único Salvador de nuestra vida. Él vino, oiga bien, Él vino a romper toda obra del maligno. Amén. Toda atadura, todo aquello que estás ligado, Él me quitó de las manos de Satanás. Amén. Y la Escritura dice, aquel que practica el pecado se hace esclavo del pecado.
Amén. Y aquel que practica ese pecado, su amo su amo es Satanás. Es sencillamente. Entonces, este mensaje lo di casi en 1 hora, pero regularmente lleva más tiempo. Amén. Se tiene que desarrollar de diferentes formas, pero no quiero seguir dándole en serie. Entonces, si usted tiene el día martes de la otra semana, vamos a estar acá. Y si usted tiene preguntas referentes a este tema, vamos a estar por 40 minutos respondiendo a esas preguntas. Amén. No voy a predicar, solo vengo a las preguntas o comentarios que usted pueda dar. Tal vez alguien dice que no esté de acuerdo, pero todo lo tenemos que pasar por la Escritura. Sencillamente le doy gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado. Amén. Yo creo que hemos tal vez entendido un poquito. Me gustó la pregunta, Satanás se acostó con Eva. Créanme que hemos escuchado tantas locuras hoy en día. Amén. Pero eso pasa porque andamos como comezón de oír. Amén. Hay muchos libros que están ahí escritos. He leído Las razas paralelas, he leído libros de antes de la creación de Edén, la de Luzbel, la generación y todo eso. He escuchado también muchas mitologías. Entonces quiero decirte de que Eva nunca se acostó con Satanás. Eso es bien claro. Mateo 13 dice que se siembra la semilla en el corazón de la mujer. Amén. Entonces, y eso es importante, en el corazón de la mujer. Entonces, cuando se siembra eso, ella tiene que dar a luz. Tiene que dar a luz. Entonces, y cuando dice la Escritura, Eva dio a luz y es madre de naciones. Entonces, pero dio a luz al pecado también. Caín terminó, de ahí vino el hijo de Noé, Cam. Amén. Entonces, ¿cómo usted me puede explicar lo de Cam? Amén. Es que, como dice el libro de Romanos 5:12, y termino acá, el pecado tiene que correr. Aún todavía corre el pecado. Amén. Aún todavía corre el pecado. Y va a llegar a un tiempo que se le llama el milenio, donde ya el pecado para por cierto tiempo, que es 1000 años, y después se le da permiso otra vez a Satanás, lo sacan de la cárcel donde lo tienen, y de ahí vuelve otra vez a inducir a las personas en contra del Rey de Reyes. Entonces, y Satanás al final lo destruye. Amén. Mandándolo al lago de fuego por eternamente con el falso profeta y el anticristo. Amén. Y todo seguidor y todo aquel que se deja sellar de Satanás en su corazón y en su alma. Entonces Dios nos ha dado esta oportunidad para poder traer esta palabra. Simplemente acuérdate esto: el enemigo va a hacer todo lo posible para destruir tu vida. Amén. Y para que tú seas hijo del enemigo. Pero quiero decirte algo, que Jesucristo vino para darnos vida y una vida en abundancia. Y la vida que tenemos con Él es una vida eterna, que estamos experimentando primicias de lo que Él nos va a dar. Amén. Dios los bendiga. Gracias por las preguntas, me gustaron. Amén. Es bien interesante. Y nuevamente, si usted tiene más preguntas, el día martes vamos a estar aquí bajo el mismo tema. Vamos a responder a las preguntas. Amén. Que Dios los bendiga en esta hermosa noche. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que tú has dado, Señor Padre. Esperemos que esta palabra es viva y eficaz, que pueda entrar en los corazones y pueda remover todas aquellas mitologías, Señor, todas aquellas ideas, Señor Padre, todas aquellas cosas que se han sembrado hoy en el ser humano, Señor, que Padre, que muchas veces cuestionamos o preguntamos y creemos hay veces también, Señor Padre, pero algo que debemos entender es, en el libro de Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios los bendiga. Bendiciones.